Hola amigos, una vez más quiero hablar del Anunnaki llamado Enki, aquel que fue enviado a nuestro planeta desde Nibiru por su jefe Enlil. Esta historia se encuentra recogida en el llamado Libro de Adán, que es un texto escrito en tablillas de arcilla y que pudo sobrevivir al diluvio como tantos otros textos antiguos. Por ejemplo, hay una tablilla en donde se lee que Enki fue el primer líder Anunnaki en este planeta y que su hogar primigenio estaba en el mar. Por este motivo se le representa mitad humano y mitad pez. Como híbrido que era, no podía procrear como los humanos, sino a través de la ingeniería genética en la que era experto. Las tablillas mencionan que se produjeron diversas batallas entre los dos Anunnaki, y una de estas batallas fue conocida como el diluvio, en donde Enlil envió una catástrofe salvando a Enki y a su descendencia de morir ahogados, para que pudieran seguir perpetuando su especie en nuestro planeta. En este periodo Enki era conocido como Noé. Pero también Enki es conocido como Adán, el primer hombre, el primer ser híbrido humano que habitó nuestro planeta. El libro de Adán narra cómo sucedió este acontecimiento, cómo Adán pasó de ser un gigante a obtener un cuerpo de apariencia humana y con necesidades humanas. La historia empieza justo en el momento en el que Enlil condena a Adán y a Lilith a permanecer en el mundo subterráneo, a vivir justo debajo del jardín del Edén. El libro dice así: y Enlil los mandó a vivir allí, en una cueva, dentro de una gran roca que se encontraba por debajo del jardín. Hasta ese momento habían estado en la tierra del jardín plantado con todo tipo de árboles, y ahora veían una tierra extraña que no conocían y que nunca habían visto. Adán y Lilith lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. Adán le dijo a Lilith: mira esta cueva, parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo, en comparación con el jardín. Esta tierra está llena de piedras. Sin embargo, en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles. Entonces Adán cayó al suelo como desvanecido y Lilith se arrodilló a su lado, pidiendo clemencia a Enlil con estas palabras: mira a tu siervo Adán caído de esta manera, llévalo de vuelta a la vida, no te lleves su alma en este momento, que pueda vivir y arrepentirse y volver a ser como antes de su muerte. Pero si no deseas devolverlo a la vida, entonces lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo, porque no puedo estar sola sin él en este mundo. ¿Por qué me hiciste caer en un profundo sueño? ¿Por qué me tomaste de sus huesos y me hiciste a la semejanza de su aspecto? Él y yo somos uno, y tú, Creador nuestro, eres el que nos ha hecho en un solo día. Devuélvele pues la vida para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra por el tiempo que vivamos aquí. Pero si no le vas a dar la vida, entonces llévame junto a él para que los dos podamos morir el mismo día. Como menciona este texto, Enlil había alterado sus cuerpos físicos. Ellos ya no eran los Anunnaki poderosos que eran antes, con grandes capacidades. Adán y Lilith ocupaban ahora cuerpos humanos que a ellos no les gustaban. Es importante analizar esto. Enlil hace dos cuerpos físicos para ser habitados por un único espíritu, el espíritu de Adán. Es lo que conocemos como almas gemelas. A este respecto, cuando Adán se recuperó de su desfallecimiento, le dijo a Enlil: cuando me diste mandamientos sobre el árbol, Lilith aún no había sido creada. Entonces me causaste un profundo sueño y estuve abrumado por ese sueño. Sacaste una costilla y la creaste a mi propia imagen y semejanza. Entonces desperté y la vi, y supe quién era ella. Y pensé: ella es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. No permitiste que yo fuera testigo de cómo la hiciste. Y nos hiciste con órganos, y nos hiciste dos de uno. A lo que Enlil respondió: porque yo soy el Creador, que cuando creé a mis criaturas no tenía intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué. Cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante y podían ver las cosas celestiales.
Después de la transgresión, vuestra naturaleza brillante fue suprimida y ya no pueden ver las cosas celestiales, solo lo que está al alcance de vuestras manos. El caso es que no solo fueron divididos en dos, perdiendo así sus capacidades de ver otras dimensiones y convirtiéndose en simples mortales, sino que también tenían la necesidad de comer y de beber, algo que antes nunca les había pasado. Adán dice así al respecto: nosotros, cuando estábamos en el jardín, no nos preocupábamos, pero desde que hemos venido a esta tierra extraña, necesitamos el agua para nuestros cuerpos. Enlil le dijo: cuando ustedes vivían en el jardín y eran como ángeles radiantes, no necesitaban agua. Ahora no pueden hacer nada sin ella, pues la necesitan para lavar el cuerpo y para hacerlo crecer. Adán suplicó una segunda oportunidad. Dijo así: no teníamos hambre ni sed, ni conocíamos la tristeza, ni sufríamos por causa del ayuno. Nos has llevado a una extraña tierra, creándonos sufrimientos y padecimientos por el hambre y la sed. Danos algo de comer del jardín para saciar nuestra hambre y nuestra sed. Han pasado muchos días y no hemos comido ni bebido nada, y nuestras carnes se secan y nuestros cuerpos se debilitan. Enlil le respondió: cuando estabas en mi jardín no sabías lo que era la falta de comida y de bebida, y no sufrías los desmayos que sufres ahora. El caso es que Adán no estaba convencido de tener que comer y beber para sobrevivir, y le dijo a Lilith: no vamos a beber esta agua aunque tengamos que morir, porque cuando esta agua entra en nuestro interior, causa nuestras penas y las de nuestros descendientes. Pidámosle a Enlil que nos dé el fruto de la vida. Se dirigió a él diciéndole: rescátanos, míranos con ojos de lástima y danos el fruto de la vida para que no suframos. No sabíamos el sufrimiento que traería esta transgresión. En realidad lo que Adán le estaba pidiendo era recuperar sus capacidades anteriores, para no tener que beber ni comer, para no pasar frío ni calor. Pero Enlil le respondió: no te voy a dar la fruta del árbol de la vida por el momento, hasta que se cumpla el plazo de tiempo estipulado. ¿Por qué tienes temor y te mantienes en este ayuno? ¿Y por qué no tuviste temor ante la transgresión? Ahora tu cuerpo no puede sobrevivir sin los alimentos terrenales, pues los necesitas para fortalecerte y restaurar tu energía. Adán y Lilith no solo necesitaron a partir de entonces comida y bebida para que sus cuerpos físicos pudieran vivir, sino que también habían perdido la capacidad de ver en la oscuridad. Adán dijo: estoy de pie en esta oscuridad. Recuerdo que cuando estábamos en el jardín no conocíamos ni el día ni la noche. En el jardín no había oscuridad, pero ahora, entrando en esta cueva, la oscuridad nos rodea por todas partes y no podemos vernos el uno al otro. La felicidad de esta vida ha tocado a su fin. ¿Por qué nos dejas en este lugar oscuro? Tanto ella como yo estábamos en una luz brillante. Ahora en esta cueva la oscuridad nos separa y no podemos vernos. Antes los ángeles temblaban cuando se encontraban delante de mí, pero ahora soy yo el que tiemblo delante de ellos. Ya no puedo verlos y no me sirven como lo hacían antes. Enlil le respondió: cuando me enteré de tu transgresión, te privé de esa luz brillante. Te hice un cuerpo de carne y una piel que pudiera soportar el frío y el calor. Esta oscuridad pasará durante los días que he determinado hasta que te traiga de vuelta a este lugar y tengas una casa de luz que durará para siempre y en la que no habrá oscuridad. Ahora no te sacaré de este mundo hasta que se cumplan los días que ya están designados. Entonces los sacaré de esta tierra. Pero Adán insistió: cuando yo estaba en el jardín no había calor, ni miedo, ni temores, ni había que caminar tanto. Enlil le repitió: hasta que mi pacto contigo se cumpla, entonces te pondré a ti y a tu descendencia en una tierra de alegría, donde no existe ni el dolor ni la tristeza, donde la luz nunca se apaga.
Esta fue la promesa de Enlil de sacarlos de allí en un momento determinado, al final de los tiempos. Pues bien, como los dos estaban muertos de hambre y de sed, no se veían el uno al otro y encima tenían frío por la noche y calor por el día, Enlil decidió aumentar su comodidad. Les envió a sus 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, con los elementos que necesitaban para sobrevivir: oro, incienso y mirra. Barras de oro con las que debían iluminar la estancia, incienso en abundancia y mirra también curioso. Aún así, Enki seguía lamentándose. Llévanos a la tierra donde hay descanso. No es esta tierra, sino en el reino de los cielos. A lo que Enlil volvió a responderle: solo lo harás cuando se cumpla el tiempo de tu sentencia. Pasado este tiempo haré que tú y tus descendientes asciendan al reino de los cielos y yo les daré lo que ahora me pides. Pues bien, amigos, ese momento tan esperado por Enki ha llegado. Estamos al final de los tiempos y por fin no solo él se libera y vuelve a ser un solo ser con su alma gemela, sino que también nosotros nos liberamos de él, porque no es precisamente un angelito. Antes de finalizar, una reflexión. Cuando Enki desobedeció a su jefe y comió del árbol de la ciencia, Lilith aún no había sido creada. Entonces, ¿quién le tentó para que lo hiciera, para que alterara el árbol genealógico, creando criaturas monstruosas, para que ofreciera a los suyos la inmortalidad de sus cuerpos físicos? Mi conclusión es que la serpiente representa su lado perverso. Para mí fue él mismo el que tomó la decisión de hacerlo. Fue el hemisferio derecho de su cerebro, que representa lo femenino y que nos conecta con otras dimensiones, quien le incitó a la rebeldía y el motivo por el cual fue dividido en 2 para que sus capacidades mentales fueran mermadas. Tendríamos que plantearnos si nosotros tenemos almas gemelas, porque también nuestros cuerpos físicos han sido divididos, alterados genéticamente. Interesante cuestión. Si quieres más datos sobre este tema, te recomiendo mis vídeos. Por un lado está Fin del Patriarcado Illuminati y por el otro tengo el vídeo titulado Almas Gemelas.